Más allá de la búsqueda. Verdad. Búsqueda. Peligro. Minas. Real o falso. Libertad. Esperanza. ¿Qué está sucediendo? Señales. Más allá de la culpa. La búsqueda de la paz. Acumulamos muchas cosas, ¿no es verdad? Ese libro que nos regalaron para Navidad cuando nos interesaba la jardinería, las prendas que estaban de oferta y las enciclopedias que jamás podremos desechar. A veces nuestra vida está llena de equipaje, cosas que no tenemos intención de guardar, cosas que no queremos más, pero de las que no podemos deshacernos. Y llevamos estas cosas con nosotros muchas veces de por vida. Intentamos vivir vidas productivas y felices, y la mayoría del tiempo estamos felices. Y aún así, todos, no importa de quién se trate, arrastra algún remordimiento o culpa sobre algo de lo que no podemos deshacernos. Claro que no todos pensamos que somos culpables. Puede que ahora estén pensando, bueno, yo nunca maté a nadie, nunca he robado nada, no me considero una mala persona. Pero descubren que hay algo en su interior que los hace sentir culpables. Nací en un lugar llamado Ton, en Sudán, en el estado de Barakabale. Y nací en tiempos difíciles, tiempos de guerra. Se formó el movimiento de liberación del pueblo de Sudán y provocó mucha tensión. Luego vinieron los árabes y tomaron mi ciudad. Y entonces mataron personas, quemaron casas, mataron ganado y violaron a algunas familias. Un día nos preguntaron cuántos jóvenes queríamos ser entrenados para ser soldados. Nos interesó a todos. No obligaron a nadie. Yo lo único que deseaba era vengarme de lo que había ocurrido en mi pueblo y dije, sí, voy a aprender a disparar un arma. Esa noche no podíamos dormir porque sabíamos que nos entrenarían al otro día. I believe I've survived for a reason to tell my story to touch lives. ¿Puedes detenerlo? Reproduce eso de nuevo. I believe I've survived for a reason to tell my story to touch lives. Una carrera exitosa en la música está muy lejos de un pueblo al sur de Sudán, donde nació Emmanuel Jare. Emmanuel es un artista de rap con un disco número 1 en su haber. Ha participado del Live Aid en Cornwall y respaldado a grupos del Reino Unido como Faithless y Razorlight. Además, su canción Bye está en la exitosa película Diamante de Sangre. Escribió una autobiografía y se ha presentado en el concierto por el 90 aniversario de Nelson Mandela. Ha sido un largo viaje desde las zonas de guerra de Sudán. Es un hombre con una vida nueva. Todo parece haber sido un cuento de hadas. Bueno, no lo fue. El rap que voy a cantar es sobre cosas personales. Se trata de mí, se trata de mi país y de lo que viví. ¿Están listos? De acuerdo. Mis sueños son como tormentos. Siempre oigo en mi mente voces de mis amigos muertos. Amigos como Lual, que murió a mi lado, desnutrido. Solíamos arrasar los pueblos matando pollos, cabras y ovejas, todo lo que pudiéramos comer. Sé que estuvo mal, pero necesitábamos comer.
y por eso éramos obligados a pecar. Obligados a pecar para poder vivir. A veces hay que perder para ganar. Nunca te rindas, nunca caigas. Me fui de casa a los 7 años. Un año después empuñaba una AK-47. A mi lado mientras dormía con un ojo bien abierto, corriendo agachándome, haciéndome el muerto. He visto a mi gente morir como moscas. Forastero, forastero, estoy en una batalla. Día y noche, a veces hago cosas malas para hacer el bien. Es como vivir en un sueño, la primera vez que me siento como un ser humano real. Los niños mueren en la televisión por la barriga vacía y por ti es por quien peleo. Le pregunto a Dios, ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué mi gente es pobre? Todos los días mueren inocentes. Y yo le pregunto a Dios, ¿por qué y por qué? Mientras los demás niños aprendían a leer y escribir, yo estaba aprendiendo a pelear. Esa es mi historia. Cuando nace un niño, nace libre, ¿sabes? No sabe quién será su enemigo. Yo perdí mi niñez, pero ahora aprovecho lo que tengo y lo que puedo lograr. La culpa es una fuerza poderosa en la vida. En Estados Unidos, una investigación por la muerte de una mujer se detuvo. La policía convocó a un psicólogo que sugirió esconder un micrófono en la tumba de la víctima, por si alguien se acercaba y confesaba sus pecados. Meses después apareció un hombre preso de la culpa y abrió su corazón suplicándole a la joven muerta su perdón. Y la policía lo atrapó. El doctor Hart la espera. Gracias. Adelante. Permiso, doctor Hola, Hart. Daniel. Gusto en conocerlo. Igualmente. ¿Encontraste bien el camino hasta aquí? Así es, sí. Bien. Sin problemas, por suerte. De acuerdo. Bien, ¿por qué las personas sienten culpa? Las personas sienten culpa porque están diseñadas para eso. Es parte de la estructura básica. A diferencia de otras formas de vida, los humanos tienen un sistema único que es... básicamente es un sistema de alerta y a su vez es un sistema que nos mantiene honestos y nos hace buenas personas. Es sorprendente, ¿verdad? Que si bien nacimos del pecado, Dios nos dio la capacidad de ser buenos. Y para hacerlo, sin duda, necesitamos del sistema de culpa. Muy bien. ¿Cómo funciona? ¿Cómo nos corrige? Nos corrige porque es un sistema de alerta. En el cerebro hay dos elementos que operan para la culpa. La culpa es un sentimiento, pero es un sentimiento que surge del cerebro por su sistema de neuronas espejo. Estas son neuronas del cerebro que reflejan algo que está sucediendo afuera. Entonces, si alguien está siendo víctima de algo doloroso y yo estoy allí, mi cerebro lo refleja como si me sucediera a mí. Lo llamamos sistema de empatía y es el fundamento de la culpa y de cómo opera en nuestro cerebro. Si ese sistema de culpa no existiera, podría haber serias consecuencias. De todos modos, hay un grupo de personas que no siente culpa. Los llamamos sociópatas, psicópatas, están en nuestras prisiones. Nos roban, nos asaltan, no sienten culpa en lo absoluto. Y las consecuencias son muy serias. Pero tal vez la consecuencia más grave sea que si alguien no siente culpa, no puede establecer un vínculo con otros. Se destruyen las relaciones, se destruyen familias enteras cuando alguien de la familia no siente culpa. Es casi como si Dios nos hubiese creado dentro de este sistema de culpa porque cumple un papel fundamental en nuestra relación con Él también, claro. No hace falta ser un niño soldado para sentirse atrapado por la culpa. Es decir, ¿quién no ha sentido cargo de conciencia? La sensación de que hicieron algo mal o de que no hicieron algo que sabían que estaba bien. Uno intenta racionalizarlo, pero muy adentro hay una voz molesta que no termina de callarse.
Cuando nos sentimos culpables por algo, ya sea que hayamos hecho algo mal o que no hayamos hecho algo bien o porque no ayudamos a alguien, aumenta la sensación de angustia, se apodera de nosotros y nos hace sentir incómodos. Pero su propósito en realidad, el verdadero propósito es motivarnos a solucionar el error o hacer algo para ayudar. Entonces nos convierte en personas mejores. La culpa puede ser buena o mala. La culpa puede ser buena o mala y es muy, muy importante que entendamos la diferencia. En términos psicológicos, pensamos en lo malo de la culpa como una culpa neurótica y lo bueno de la culpa es la verdadera culpa. Entonces te puedes sentir culpable por algo que no hiciste porque has sido programado para eso. O puedes sentirte, por ejemplo, culpable por cosas insignificantes, como mi madre que cuando terminábamos de comer decía que el tenedor y el cuchillo debían estar a 45 grados sobre el plato. Y entonces ahora, a esta altura de mi vida, cuando estoy en un restaurante y terminé de comer, debo dejar el tenedor y el cuchillo a 45 grados, porque si no me siento culpable. Podemos sentir culpa por cosas insignificantes. La diferencia entre la culpa falsa, la culpa neurótica y la culpa verdadera es que en la culpa falsa, en general, uno no ha hecho nada. Eres culpable por algo que no has hecho, mientras que en el caso de la culpa verdadera, la sentimos por algo horrible que hemos hecho, por humillar a alguien, por criticarlo a sus espaldas, y las acciones provocadas por la culpa verdadera nos hacen mejores personas en realidad, mientras que la culpa negativa y neurótica evita que seamos nada más que personas que se castigan, que se rechazan y que se odian en realidad a sí mismas. ¿Hay más preguntas? Aquí. ¿Alguna vez has matado a alguien? Esa es una pregunta difícil. Verán, cuando vas a la guerra y eres joven, a veces ni siquiera sabes a qué le estás disparando. Simplemente disparas a los arbustos y supones que mataste a alguien. Luego oyes bum, 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 ves que los arbustos se mueven y te sumerges y bum, 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 bum. Sentíamos tanto odio. Había uno de los sujetos que no tenía arma, no tenía nada, y le pegamos golpes de puño y lo aporreamos con el machete y lo golpeamos hasta la muerte. Y él gritaba porque le pegábamos mucho en la cabeza. Recuerdo haberle pegado justo aquí atrás. Hay una sensación de gozo al sentir que eres un hombre y has alcanzado algo. Lo hicimos pedazos, básicamente. Lo golpeamos hasta la muerte. Muchos soldados sufren lo que se conoce como síndrome del estrés postraumático. No es solo temor por su propia seguridad o por la de sus compañeros. Muchos luchan con lo que ellos mismos hicieron en batalla. No hablamos de los prisioneros de guerra, sino de hombres y mujeres que van y hacen la guerra. Y a pesar de tener justificación, el sentimiento de culpa les hace difícil seguir viviendo. Ahora lo sabemos, el síndrome del estrés postraumático tiene, de hecho, implícita la culpa. Por ejemplo, con las guerras que existen, hay algo que se llama culpa del sobreviviente. Cuando murieron todos en el pelotón y quedó un único sobreviviente, y ese comienza a sentir culpa por ser el único que sobrevivió. Y claro,
La culpa puede surgir de algunas de las acciones que esa persona hizo como soldado, ya sea que se trate de una guerra legítima o que se trate de una guerra ilegítima, una actividad terrorista. Y, claro, hay sentimiento de culpa, terminan cargando el peso de la responsabilidad y eso puede ser muy desconcertante y puede puede arruinar el resto de la vida si no se lo supera. Entonces, el síndrome del estrés postraumático tiene muchas consecuencias, pero una de ellas es el efecto sobre la culpa. Y por eso debe crearse una cultura del perdón. Debe creársela. Yo estaba en Nueva York el 11 de septiembre. Una semana después estaba ayudando a los trabajadores sociales, estaba ayudando a los bomberos y a la policía, quienes debían encontrar los restos de cuerpos y demás. Y ellos se sentían traumatizados por eso y en un sentido culpables, un fenómeno de culpa del sobreviviente. Y por eso la creación de una cultura del perdón es algo a lo que debemos prestar atención en nuestro mundo cristiano. Las personas deben aprender cómo recibir el perdón. Porque a pesar de que quizás uno no haya hecho nada, se siente culpable. Y el perdón es la fuerza sanadora en un sentido. Si la solución de Dios es el perdón, créeme, nuestra solución, por cierto, también lo es. A veces cuando sobrevivía en algún lugar me preguntaba por qué sobreviví. A veces deseaba dejarme morir. Pensé en suicidarme, pensaba eso. La mayor parte del tiempo lo pensaba, pero ya no, ahora ya no. Solo quiero saludarlos a todos y pedirles que sean agradecidos a Dios por lo que les dio y por levantarlos en momentos difíciles. Tengo demasiadas cicatrices que no he querido revelar, cosas que tienen que ver con la guerra, pero a veces las personas olvidan cosas. ¿Qué hay de las heridas internas? ¿Qué sucede por dentro? La iglesia de la comunidad Kalash me ha mostrado amor. Comencé a ir a su coro, a intentar escribir canciones y a curarme emocionalmente. Cuando regresan los soldados quienes vivieron los traumas de la guerra y sus dificultades, tiene que haber una inculcación del espíritu del perdón en ellos. Y ese perdón tiene que ser dirigido a uno. Y eso es lo más difícil. El perdón más difícil es el de uno mismo. Sí. Pero si Dios puede perdonar, nosotros también. A veces nos encontramos en posiciones difíciles, ¿verdad? A veces son posiciones que creamos nosotros y a veces podemos quedar en medio de ellas. Sentimos que estamos atrapados, sin ninguna salida. En momentos de calma a veces nos damos cuenta de que dijimos o hicimos cosas feas. Nos alejamos de nuestro ideal. La Biblia llama a eso pecado. Es una palabra pasada de moda, lo sé, pero quiere decir que hemos hecho o dicho cosas que hirieron a otros y que van contra el plan de Dios. La culpa es el dolor emocional que dice que tenemos un problema. Y cuando llega la culpa, y lo hará, tenemos la opción de lidiar con ella. Podemos intentar evitarla drogándola, ahogándola, ignorándola, sexualizándola o medicándola. O bien podríamos dejar que alguien nos libere de ella completamente.
Hay una definición que aprendí cuando tenía unos 21 años de un anciano predicador africano. Nosotros hablábamos de la situación en Sudáfrica y de lo mala que era. Yo le hice una pregunta, le dije, ¿qué cree que hace falta que pase para que se solucionen las cosas? Su respuesta fue, nosotros, es decir, los negros. Debemos perdonar a los blancos. Y yo dije con cinismo, sí, pero ¿qué es el perdón? Y él me respondió esta definición que está en todos los libros que he escrito sobre el tema. Dijo, el perdón es renunciar a mi derecho de volver a herirte. Renunciar a mi derecho de volver a herirte. Ser salvado, ser liberado, tiene que ser lo más maravilloso que le pueda ocurrir a alguien si está atrapado en la culpa o en las malas decisiones. Eso es exactamente lo que logró Jesús crucificado. Así que si alguna vez se preguntaron qué tiene que ver la muerte de Jesús en una cruz hace 2000 años con nosotros hoy, es eso. En la cruz, Él asumió el castigo por toda nuestra culpa. Él dijo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda nuestra maldad. La suya, la mía, la de Emanuel, la culpa del mundo entero. Toda cayó sobre Él. Eso es lo que tiene que ver con nosotros hoy. Es la promesa permanente de una vida libre de culpa, libre del temor por el pasado y con esperanza en el futuro. Eso es exactamente lo que ofrece Jesús. Libertad perfecta. Para acercarnos más a Dios, nuestro sistema de culpa debe funcionar a la perfección porque en el análisis final hay un tema en nuestra caída, nuestro pecado. Y en esto soy enfático, nuestro pecado. Hay un perdón por el que Cristo pagó en la cruz que debemos recibir, pero no a la fuerza, claro, sino de una forma natural. Y el hecho es que recibir ese perdón de una forma saludable por el cerebro y la mente es cada vez más y más difícil. Tenemos que admitirlo. Yo desafío a los predicadores a estar seguros de que predicamos, de que estamos diciendo las cosas correctas. Predicarle a una culpa neurótica no acercará a las personas a Dios. Creo que debemos elevar a Dios. Claro, es que Dios es hermoso y su virtud, su santidad son maravillosas. Me emociono de lo fantástico que es todo esto en realidad. Pero cielos, si no prestan atención a lo que está dentro de ustedes, no tendrán la capacidad para vivir lo maravilloso, lo maravilloso que es el amor que Él nos ofrece cada día de nuestra vida. Dios, te damos gracias por poder estar aquí hoy. Cuando estoy sobre el escenario, hablo en serio de que nosotros no podemos cambiar la vida de las personas. Necesitamos un poder sobrenatural que nos ayude. Que Dios nos ayude a tener una gran presentación y que el público venga a vernos. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. A veces cuando nos sentimos culpables, en vez de hablar con Jesús de eso, esperamos a ser mejores para acudir a Él. Pero así no funciona Jesús. Él no espera que seamos perfectos para que acudamos a Él. Él promete aceptarnos tal cual somos, con pecados y culpas. En el libro de los Salmos, la Biblia plantea esta idea. Finalmente te confesaré todos mis pecados, y no encubriré mi culpa. Me dije a mí mismo, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste, y mi culpa eliminaste. Never been the end of
¿Por qué solo Jesús puede quitar la culpa? ¿Cómo funciona eso? Bueno, déjenme explicarlo así. Si yo tuviese una hipoteca por $1 millón y no demostrara interés en pagar, el banco tendría varias opciones. Podría ejecutar mi casa y yo lo perdería todo. Eso sería justo. Yo firmé la hipoteca y no puedo quejarme. O podrían acercarse, ver que tengo un problema y darme más tiempo para pagar. Eso es misericordia. No obtendría mi merecido y me sentiría aliviado. O podrían condonar mi deuda y pagarla ellos mismos y que yo pueda quedarme con mi casa. Ahora, eso es gracia. Sería un poco inusual por parte de un banco, pero eso es exactamente lo que Jesús hace cada vez que acudimos a Él. Cuando nosotros sentimos culpa es porque incumplimos la ley de Dios. Verán, la primera persona perjudicada es Dios, así que Él es el único que puede tomar la culpa y perdonarla. Y eso es lo que hizo. Y aún lo sigue haciendo. Él es el que asumió la pena impuesta por la ley y nos da una vida que no merecemos. Bien, amigo, puedes llevarlo. No todos somos niños soldados, estafadores o delincuentes, pero todos hemos sentido que necesitábamos un nuevo comienzo. A través de la cruz, Jesús nos ofrece comenzar de nuevo. Y comienza liberándonos de la carga de la culpa. Eso es un cambio de vida. Y lo único que debemos hacer es aceptarlo.